La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Bien, le voy a invitar a abrir su Biblia. Mire qué oportuna es la escritura. En Jeremías 23, para que nuestra memoria esté fresca con esta escritura. Y yo sé que aquí en Senda de Vida tenemos unos apasionados de algunos de los tópicos, de los temas que vamos a hablar hoy aquí. Pero también sé que aquí en Senda de Vida tenemos personas que consideran que los temas que vamos a tratar hoy no tienen nada que ver con la Biblia. Y le digo que es Dios sumamente oportuno porque acaba esta semana los noticieros. Yo no acostumbro ver la televisión abierta, las televisoras, acostumbro leer otras publicaciones de noticias, pero se llenó en la semana, todos los días, de cantidad y cantidad de noticias que tienen que ver con la situación que está pasando hoy en México. Y estamos, no sé si usted lo alcanza a entender, pero estamos en un parteaguas histórico en México, que no se veía una cosa así desde hace, me atrevo a decir, por lo menos 1918, cuando Lázaro Cárdenas tiene los pantalones para ir con las transnacionales y las petroleras, principalmente estadounidenses, y decirles: presta para acá, que esto es del país. Y hace lo que se llama la expropiación petrolera. ¿Sí se acuerda por ahí en la primaria que alguna día lo... Muy bien. Y hoy, en un asunto histórico, no hoy, pues esta semana, en una madrugada mientras millones estaban en un santuario, un grupo grande de hombres y mujeres que dicen representar a muchos de nosotros tomaron la decisión de abrir las puertas a la reprivatización, aunque ellos no lo llaman así, del subsuelo mexicano y la energía. A algunos, le dije al principio, algunos dicen: ¿y el pastor qué anda haciendo hablando de eso? Ya perdió la fe, ya se desvió esa apóstata, ¿verdad? Y otros están diciendo: viva López Obrador y viva no sé quién más, y son sumamente apasionados de estos temas. Déjeme explicar por qué estoy diciendo esto. En tu Biblia tú estás en Jeremías 23, ¿de acuerdo? No, ¿verdad? Bueno, vean Jeremías 23, ya vi que no estaban ahí. Jeremías 23, no había terminado de decir la cita. Jeremías 23, 5 y 6. Le aviso, el tema que vamos a ver hoy puede apasionar a muchos y picar sus costillas, y en algunos otros incomodarlos severamente, porque en la iglesia se están hablando estas cosas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice Alejandro, qué dice la Biblia, ¿ok? Jeremías 23:5. Estamos estudiando desde hace 4 domingos el nombre de Dios, que es Yahvé Tzidkenu, Jehová Tzidkenu, que quiere decir: yo soy tu justicia, o Jehová justicia nuestra. Y hemos estudiado hasta hoy básicamente 4 temas muy sencillos, 3 temas muy sencillos. Número 1, ¿cómo trata Dios, ese Dios justo, con el pecado de la humanidad? Y la respuesta bíblica es que Dios ha decidido en su justicia mostrar misericordia y enviar a su propio Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para satisfacer su propia justicia y al mismo tiempo darnos vida eterna. Es decir, ¿cómo trata Dios con el pecado del hombre? No lo pasa por alto, lo juzga, pero en lugar de juzgarlo en nosotros, lo juzgó en su propio Hijo. Y ahora el hombre tiene posibilidades, por la fe en Jesucristo, de ser salvo y ser declarado justo. Esa es la posibilidad que Dios le ha abierto al hombre. Pero en segundo lugar, ese Jehová que es justo, ¿cómo trata el pecado con sus hijos? Ya aprendimos con toda claridad que un cristiano no es una persona que jamás peca, pero un cristiano tampoco es una persona que sigue pecando igual que antes de conocer a Cristo. Ni aquello es verdad, ni aquello es verdad tampoco. ¿Quién es el cristiano bíblico? ¿Y cómo tiene que ver eso con la justicia de un Dios perfecto y un hombre imperfecto? Bueno, lo que sucede es que cuando un hijo de Dios peca,
el creyente genuino bíblico no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que cuando peca atiende su pecado bíblicamente. Y vimos aquí usted y yo los pasos concretos a tomar cuando sucede el pecado en su vida. Recuerda, ¿verdad? Lo estudiamos la semana pasada. Entonces, no significa, lo repito, que el creyente sea inmune a la tentación y que nunca pueda pecar porque ya es hijo de Dios. Eso no se enseña en la Escritura, se enseña una lucha constante. Pero el pecado ya no tiene poder para dominarte, y cuando el pecado llega a suceder, el cristiano lo va a tratar inmediatamente y bíblicamente, sin esconderse, sin taparse, sin echarle la culpa a otros, sino humillándose delante de Dios, confesando, pidiendo perdón, reconociendo su pecado, aceptando el perdón y cortando todo aquello que represente el caer, ¿verdad? Que no sea ocasión de caer. Dos temas básicos: cómo trata Dios el pecado con el hombre y cómo trata Dios el pecado con el cristiano. Pero nos queda ese tercer tema, caliente, candente, difícil en muchos sentidos, que lo vamos a tratar el día de hoy, hermano. Y le aviso y le insisto, puede ser muy incómodo para algunos de ustedes, y algunos al punto de que este tema pudiera parecerles nada espiritual. Entonces les aviso, van a tener que poner su mente y su cerebro a pensar, no digo que no lo hacemos, pero a pensar en estas cosas específicas. Insisto, hay unos apasionados, pero hay otros que no les importa, que la reforma ¿qué? Que hicieron aquel ajuste en dónde, que los impuestos de quién, y creen que ser espiritual es ignorar esas cosas. La pregunta que vamos a contestar entonces el día de hoy es: ¿cómo trata Dios el pecado en el mundo? El pecado que está sucediendo hoy en día entre la gente que vivimos, que no es solo mandar a su hijo para morir por el hombre, ni es solo tratar el pecado en los creyentes. ¿Cómo atiende el Señor la injusticia que nosotros encontramos todos los días en la sociedad en que vivimos? Y muy importante, hermanos, ¿qué dice la Biblia que un cristiano tiene que hacer? Si sucede que hay una funcionaria pública en nuestro país que la Biblia nos ordena orar por ellos y estar sujetos a nuestros gobernantes, pero si sucede que hay una funcionaria que se da cuenta, como muchos hemos sabido, que en nuestro país hay millones de mexicanos, algunos dicen arriba de 40 millones de mexicanos en niveles de pobreza, y esta señora, para hacer un plan contra la pobreza, le da miles de millones de pesos a las 3 principales empresas que producen comida chatarra. ¿Usted qué haría? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Salimos a la calle con nuestra cacerola? ¿Hacemos protestas, marchas, tomamos las instalaciones? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿O lo ignoramos? No, pues quién sabe, haga su rollo. Y la pregunta más importante: ¿qué dice el Dios justo de ese asunto? Hay noticias por todos lados de la grave impunidad en la que vive el país, y yo sé que esta es una palabra que a muchos les da miedo. Es decir, alguien comete un delito y 98% de los delitos que se cometen nunca se castigan. Tú puedes ir, robarte un auto, ¿verdad? Y si tienes dinero y si tienes manera, tu delito queda impune, sin pena. 98%, el último número que vimos por ahí. La pregunta es: ¿y Dios dónde está en ese asunto? ¿Qué hace Dios con la injusticia que tú y yo vemos todos los días aquí? No sé si el tema le interesa o no. O piensa que el país está... o vivimos en un país injusto. O más bien, vamos a aterrizarlo más. Piense, por favor, en 10 segundos. ¿Qué es la injusticia? ¿Cuál es la injusticia que más le hace hervir la sangre a usted? Piénselo. Algunos dirán: es que yo estoy en la cola de las tortillas y luego llega Chonita, que conoce a la señora, y se pasa enfrente. A lo mejor eso es lo que ya hace hervir tu sangre. Amén. Es una injusticia, ¿estamos de acuerdo? Pero habrá otros que digan: ¿cómo es posible que unos cuantos toman la riqueza más grande del país, materialmente hablando, que es el petróleo y su subsuelo, y agarran y abren la puerta a compañías que tienen la forma de agarrar y llevarse las riquezas, como está sucediendo con las minas? Y a algunos eso les hierve la sangre. Otros dicen: no, es que yo voté por mi gallo, ese del gallo, y voté por él. Y entonces voté por él y le robaron la elección. Y eso te hace hervir la sangre. O la Comisión Federal de Electricidad, o sus cuotas. ¿Qué te hace hervir la sangre? O algunos dicen honestamente: no, pues no. Hermano,
A mí no me importa, yo no me meto en esas cosas, yo soy hijo de Dios, soy ciudadano del reino. La pregunta es, ¿Dios se mete en esas cosas? ¿Dios tiene que ver con eso? ¿Dónde está el Dios de justicia en medio de esas situaciones? ¿Quiere saber qué dice la Biblia? Bueno, tiene mucha información, más de la que usted se imagina. Déjame explicar entonces, primero, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios sobre la injusticia que tú y yo encontramos en nuestro tiempo aquí? La primera cosa que tú y yo ocupamos tener súper claro, y que de este punto depende todo lo demás, es que la injusticia, lo digo con todas sus letras en español, escúchelo bien, la injusticia, la desigualdad que vemos en esta tierra, los abusos de autoridad, las inequidades, los robos sin que nadie haga algo al respecto, y los secuestros y todo eso que vemos, no es el fruto de Dios. Toda la injusticia que vemos en esta tierra y en este planeta, la Escritura enseña que tiene su origen en el pecado de Satanás, como el que origina el mal, y en el pecado y el corazón del hombre. El problema empieza cuando, ojo, escúcheme bien, cuando pensamos que la injusticia es un problema de política. Atención, hermanos, sé que aquí hay estudiantes de universidad que andan en ciencias sociales. El problema bíblico del hombre, la Biblia no lo pone en la política ni en el sistema de gobierno. La Biblia lo pone en el corazón del hombre. El hombre que es corrupto, si es presidente, ¿qué va a hacer? Corrupto, aunque su sistema de gobierno sea bueno. ¿Cuál es el problema? El corazón del hombre. La Biblia enseña que el corazón del hombre, en el principio, en Génesis, se alteró de tal manera que todo lo que pensaba era de continuo solamente el mal. Dice la Biblia en Romanos que no hay justo ni aún uno. Todos nos descarriamos como ovejas. Entonces, si estás estudiando ciencias, si estás estudiando, quieres ser político, servidor público, comunicador, échate ese trompo a la uña, ¿va? La Biblia establece: el problema fundamental de la sociedad no es el tipo de gobierno que se tiene, es el corazón del hombre, que con ese corazón corrupto, si es capitalista, socialista, anarquista, lo que sea, ese corazón corrupto lo lleva al sistema de gobierno donde esté. ¿Está claro? Sé que algunos todavía no despiertan, ¿verdad? Todavía no llegan. ¿De qué está hablando el pastor? Pero por favor te pido que lo medites un momento. Entonces, la injusticia en esta tierra es producto del pecado del hombre, es producto de la obra de Satanás, es producto del hombre rechazando a Dios. No es Dios diciendo, aquí quiere injusticia, y la deja, y la pone, la crea. Él la permite en su universo, pero el que la causa no es Dios. El que la causa es el hombre con su perversidad. Pero al mismo tiempo tenemos que entender esto: la injusticia que tú y yo vemos en la sociedad, mucha atención con esto, es clave. Esa injusticia que vemos existe porque los hombres no tienen la justicia de Dios en su vida. Como yo no tengo la justicia de Dios en mi vida y estoy corrompido sin Cristo y tengo una naturaleza pecaminosa, donde yo vaya manifiesto ¿qué? Injusticia, porque no tengo justicia. ¿Tiene sentido? ¿Sí? No tengo justicia en mi corazón, no tengo la justicia de Dios. Entonces, si me caso y hago una familia, va a salir injusticia. Si yo no tengo la justicia de Cristo y ando en la calle y encuentro un billete tirado, sé que debe tener un dueño. Si encuentro una billetera que trae nombre, sé que debe ser de alguien. Pero al no tener la justicia de Cristo, yo voy y tomo aquello y sale injusticia. ¿Qué pasa si con esa injusticia, atención, esa injusticia de no tenerla por no seguir a Dios, estudié la secundaria y le pagué al maestro para que me pasara? ¿Por qué hice eso? Porque no tengo la justicia, ¿sí? Aquel muchacho que estudió un montón y no copió, se saca un 8, y yo que pagué, me saco un 10. ¿Es injusto o está bien? A ver, ¿es injusto o está bien? Es injusto, por supuesto. Ese mismo muchacho, a lo mejor después, cuando va a entrar a la prepa, como no estudió y le pagó al maestro, ¿qué tiene que hacer para entrar a la prepa? Pues volver a pagar. ¿Es injusto? Aquellos 50 muchachos que hicieron su examen para entrar a la tal prepa no pueden porque no les alcanzan los puntos, porque no tuvieron tiempo de estudiar, porque tienen que trabajar, y aquel que le da dinero a su papá va, paga y entra a la prepa. ¿Qué quiere? ¿Es injusto? Es injusto. Ese muchacho pasa a la prepa y para entrar a la universidad, ¿qué cree que va a suceder? Lo mismo, estudia leyes, termina su carrera de leyes pagando.
perdóneme, discúlpeme que haya abogados aquí, los amamos mucho, pero es un ejemplo, es una caricatura. Y este muchacho que termina de leyes, todo el tiempo su naturaleza corrupta, que hizo injusticia para pasar por aquí y pasarse un alto y pagar por el examen, se titula de abogado. Y conoce un cuate que también se las gasta como él y lo mete a un partido político. Y esa persona que termina en un partido político después se postula para un puesto de elección popular, pone una sonrisa linda, un eslogan chido, y la gente que a veces no piensa las cosas vota por él. Y ese corrupto ahora le hemos dado, con nuestra constitución y nuestro sistema democrático, le hemos dado poder. ¿Cuál es el problema? No tiene justicia. ¿Qué crees que va a hacer a la hora que llegue un presupuesto para cambiar lámparas de tu colonia? Oh, 100,000 pesos, pues a ver, la mochada. Saca la mochada para uno, para el otro, para el otro. ¿Y cuál es el presupuesto que llega? Pues para 2 focos ahorradores. Es todo lo que llega. Te explico, te pregunto, ¿el problema es que no hay dinero? ¿El problema es que Pemex no produce dinero? ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? No. Es ahora la 9ª empresa petrolera del mundo. Antes era la 6ª, luego cayó a la 9ª y creo que ahora va por la 14, no sé, para abajo. El problema es que no hay recursos. ¿Cuál es el problema? Un individuo injusto, un individuo que hace injusticia. ¿Me estoy explicando? Ejemplo B, la misma línea, pero ese individuo termina como juez. Y en su poder tiene echar una firma y decir: yo acepto la prueba de que dijeron que la señora que había hecho eso tenía lentes, y usted trae lentes, a la cárcel 5 años. ¿Cuál es el problema? ¿El sistema legal mexicano? El juez que aprendió corrupción desde allá abajo, que tiene un corazón injusto como el que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. ¿Entiende la idea? La Escritura enseña claramente en Miqueas, solo escuche los 6:8. Oh hombre, dice el Señor, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces, necesitamos entender la realidad en la que vivimos, hermano. Un país, aquí de veras quiero incomodarle un poquito, un país que decide atender el problema de nutrición dándole dinero a los que producen los gansitos. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el problema? El programa no, es las personas allí. Un país, esto les apasiona más a otros, que ahora su equipo nacional de fútbol es dirigido por una televisora. ¡Qué curioso! Gracias que no hay amén a eso. Aguinaldos de diputados, ¿sabe cuándo recibieron de aguinaldo? A ver, diputado, confiesa. ¿Sabe cuánto recibieron de aguinaldo? Algunos, ¿verdad? La base, 197,000 pesos de aguinaldo. Y el salario mínimo subió 2 pesos con 40 centavos. Luego viene una reforma fiscal, ¿verdad? Por ahí hace unos meses, donde a la clase media, vámonos, más impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocupan más dinero. Justo cuando hacen eso, se aprueba una deuda de 610,000 millones de pesos. El país entra en una deuda. No sé si usted sabía eso. Pero estamos ahora con una deuda que cree usted que la va a pagar el gobierno. No, la vamos a pagar nosotros. Acaba de pasar una ley donde si tú no tienes permiso para manifestarte con algo que el gobierno esté de acuerdo, serás considerado un terrorista. Revíselo, infórmela, búsquela. ¿En qué país vives, Alex? México se llama. Y es donde usted y yo vivimos. Vino un huracán que fue el 16 de septiembre, ¿se acuerdan? Y los funcionarios encargados de hacer llegar recursos se lo estaban gastando en Las Vegas. ¿Es injusto o no es injusto? Eso es lo que quiero explicar. Acabamos de obtener, según una firma de seguridad extranjera, acabamos de obtener el deshonroso primer lugar mundial en secuestros. México. Es real. Usted y yo nos podemos esconder en una burbuja, podemos pretender que esto no está pasando y vivir como Alicia en el País de las Maravillas.
y pretender que esto no sucede. Y del otro lado de la moneda están aquellos que dicen, sí, yo estoy harto, ya estoy afilando mi cuchillo, hermano. No tengo pistola porque en México es ilegal, ¿verdad? Portar arma, a menos que tengas permiso. Poseer está en la Constitución, pero portar no. Ya están pensando con qué corta uñas usan para ir y manifestarse. Sí, ¿qué hacemos? Yo sé que entre ustedes hay gente apasionada de estos asuntos, que si encuentran una bolita por ahí que dice, ¿cómo ves? Vamos a hacer y violencia y pegarle a los legisladores, se avientan y en el nombre del Señor les pegan. Oran por ellos, pero les dan su botellazo. Ahí tenemos el extremo de personas. Y tenemos acá el otro extremo equivocado de gente que no le importa. ¿Que pasaron qué? Que pasaron que mientras no se refleje en su bolsillo, no pasa nada. Podemos hablar de la gasolina, podemos hablar ahora de la reforma energética. El punto aquí es, como mucha gente ha reconocido, que en el país no hay justicia. Escuchen lo que escribió, creo que en el 95, un hombre que se llama Delgadillo, es un cantautor. Dice: dejando este sueño a su respectivo repaso, lo que queda para mí, las vías del desarrollo no cruzan por aquí. La única lucha es por sobrevivir. Te educan a que vivas resistiendo y a cada día te quitan algo más. En dudas y guerrillas y el siglo que se va, a México le da por esperar. ¿Cómo ha hecho falta en estos días un capitán, un héroe, una señal? No veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar. Son sueños que se pierden en el mar, y los que se la saben la están cantando. Se tiene poca idea de los alcances que abarca la palabra corrupción, desde el soborno al funcionario y policía, protección de matones y el favor. Casi cualquier delito tiene arreglo o encuentra con dinero solución. Y repite: ¿cómo ha hecho falta en estos días un capitán, un héroe, una señal? Y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar. Son sueños que se pierden en el mar. No voy a decir amén, pero es un hombre, un poeta que escribe y dice: vaya, esto, no pasa nada. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Nos vamos a lanzar como creyentes al centro a quemar cosas, a golpear gente? ¿Nos vamos a lanzar con cazuelas, a darles con todo? Hay que hacer una revolución armada. Y yo sé que esto que estoy diciendo es delicado. Al rato termina en YouTube y lo editan y no sé qué va a pasar, ¿no? ¿Me entiendes? Es delicado. O les digo: hermanos, no se metan en esos asuntos. Shh. Pero es que raro, usted pague. ¿Qué dice la Biblia sobre esa injusticia en el mundo? Si Jehová Tzidkenu, yo soy tu justicia. ¿Qué dice la Biblia sobre ese asunto? Se fija que no son enchiladas esto, es importante. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ábrela por favor en Proverbios 6. Vamos a empezar a ver qué dice la Biblia. Creo que la condición del país y en general de la sociedad y del mundo, pues para usted es clara, ¿no? Si no logré deprimirlo con todo esto, bueno, es que usted tiene una fe fuerte y lo felicito. Pero vamos a Proverbios 6. La intención no era, por supuesto, ¿no? Estoy exagerando. La intención no era deprimirlo, era únicamente ayudarle a entender la realidad en la que vivimos. Y que aunque usted tuvo hoy para comprar su Coca-Cola y comprar su comidita y su barbacoa, hay millones de mexicanos que no tienen esa posibilidad. Es real. Que no los vean no quiere decir que no estén ahí. Hay injusticia. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense qué claro es, ¿eh? La injusticia proviene de la maldad del hombre, del pecado del hombre. En Proverbios 6 se establece qué piensa Dios de la injusticia. Hay muchos lugares, pero quiero que leamos, si te parece bien, el verso 16. La primera pregunta es: ¿qué dice Dios? 6 cosas aborrece Jehová. Estoy leyendo Proverbios 6, 16. Y aún 7 abomina su alma. Entienda que la palabra abomina es lo peor, es algo que se tiene que escupir, algo que es rechazado naturalmente. Y si usted, como yo, comemos algo que es rechazado naturalmente por el cuerpo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es la reacción? Vómito, exactamente. Es tan contra naturaleza que aunque tú te lo quieras pasar, el propio cuerpo dice: va para afuera, y lo devuelve. Eso es abominación. Entonces la Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosas Dios no le agradan, no está de acuerdo? ¿Cuál es la número 1? Los ojos altivos, es decir, una persona soberbia. ¿Ok? Segundo, la lengua mentirosa. ¿Ok? Tercero,
las manos derramadoras de sangre inocente. Eso es injusticia. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Otra versión dice, el corazón que trabaja en injusticia. ¿Qué más aborrece Dios? Los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, que también es injusticia, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, solo con ese versículo, si yo le pregunto, ¿Dios está de acuerdo con la injusticia que hay en México y en el mundo? ¿Dios está de acuerdo? ¿Es indiferente? ¿Qué produce en él? Abominación. Lo aborrece. No es un Dios que está, ay, estos muchachos otra vez, ay, estos chamacos, es que así son, ustedes saben, no son chamacos, pecadorcitos, hijitos de Adán. ¿Qué produce en el Señor la injusticia? Un hombre anda en la calle grabando con su cámara los golpes que le están dando ciertas policías a unas personas, y lo está grabando con su cámara. Llegan unos policías encubiertos, sin uniforme, lo arrestan y lo acusan de, creo que, no sé si era disturbios o un término ahí, y apenas salió su sentencia hace 9 días, 5 años de prisión. Y hay videos que comprueban que él está con su cámara y llegan unos y lo agarran, lo meten a la cárcel, 5 años de prisión. ¿Qué piensa Dios de eso? Dios dice, ay, estos mexicanos, ay, sus broncas, ay, déjenlo. O la Biblia revela que eso le hace hervir la sangre a Dios. ¿Qué piensa? Él acaba de decir, detesta, abomina las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso que habla mentiras. La injusticia es aborrecida por Dios. Mismo libro de Proverbios capítulo 11 verso 1, mover bien rápido. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, o sea, justa, le agrada. Un tranza, hermanos, un tranza es aborrecido por Dios. Si usted dice, no, pues mira, te vendo esto, son 500 mililitros de agua, y no es cierto, son 400, Dios aborrece eso. ¿Cuántos tienen vehículo y ocupan gasolineras? Vamos a la gasolinera, le ponen cierta cantidad y ni sabe si realmente son litros de 900 mililitros o litros de 1000, o si le echaron agua o no. Esa es la pesa engañosa, es la que describe Proverbios como el peso falso. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Es abominación a Jehová o no le importa, hermano? ¿Sí le importa o no? Claro que le importa, es abominación a Jehová. Proverbios 17:15, ¿quieres verlo conmigo? Proverbios 17:15, si eres tan amable. Proverbios 17:15. El que justifica al impío, atención con esto, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Está claro? ¿Qué piensa Dios de eso? Y no estoy hablando solo de México, del mundo, las injusticias que hay en Siria, y no hablamos ni de países como en este momento Somalia, Sudán. Hermano, nosotros estamos en la gloria comparado, pero el punto no es la comparación se hace con Dios, y ante Él vivimos en medio de injusticia. La raíz es el hombre, su corazón perverso, que el hombre no tiene la justicia de Dios, y como no tiene la justicia de Dios, lo que hace produce injusticia, las obras de la carne. ¿Claro? ¿Ok? Entonces, segundo punto, Dios aborrece la injusticia. No hay indicaciones en la Biblia de que Dios deje chance y diga, no hay problema que lo hagan, porque pues el hombre es malo. Cada injusticia que sucede en este mundo, Dios la ve y se indigna igual que con las injusticias más pequeñitas, con las injusticias más grandes. Los creyentes que son presos ahora en Corea del Norte simplemente por creer la Biblia. Hay un pastor que lo condenaron creo que a 11 años por tener una Biblia en la mano. 11 años de prisión en Corea del Norte. ¿Es justo? No, es injusticia. O no sé si usted piensa que está bien para que se le quite. No sé qué piensa. No sé qué piensa, están muy callados ahora. Escuchen lo que dice la Biblia. Si va usted a aplicar, apunte este versículo. Si van a aplicar, apunten este versículo. Deuteronomio 16:19. Nada más apúntalo, no lo busques y yo lo leo para ti. Dice la Escritura, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, mordida, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Pero claramente enseña, no tuerzas el derecho.
Si algo se debe hacer de esa manera, no lo tuerzas, no lo hagas chueco, no te vayas por la izquierda, no te vayas por abajo del agua, por lo oscurito. Tienes que ser justo como Él es justo. Entonces, si vimos que el hombre es la raíz de la injusticia, eso es lo que estamos diciendo, lo que dice la Escritura, y que Dios aborrece la injusticia, ¿qué hace Dios con la injusticia? Por supuesto que desde un punto de vista, nuestro anhelo sería el de montones de salmos que dicen: Señor, consume a mis enemigos, que no quede ni la ceniza de ellos. Hay un salmo durísimo aquí, no te digo cuál, búscalo, donde dice el salmista orando en su coraje por la injusticia, dice que sus enemigos, que sus hijos sean azotados en las peñas. Está orando. ¿Se vale orar así o Dios se asusta? Si estás enojado y oras, ¿se asusta? Dios sabe tu corazón. De ahí viene el clamor de mucha gente que dice: Señor, ya, ¿cuándo? Pon tu mano, por favor, obra. Pero el detalle es que esa persona normalmente se va hacia este lado. Debo usar la izquierda. Voy a usar la izquierda. Se va a la izquierda y su concepción de un Dios justo es un Dios que en este instante consume a los legisladores con fuego, desaparecen y mágicamente vuelve a reformar la Constitución para que quede como la dejó Cárdenas. Y esa es su concepción. Su concepción es que la justicia de Dios se hace cuando las injusticias desaparecen a través de un juicio de Dios. ¿Entienden? Que los secuestradores son quemados con fuego. Los narcos que andan haciendo accesibles las drogas como dulces. No, hombre, cuando sus cabezas salen volando. Esa es su idea de justicia. Y por el otro lado, a la derecha, están aquellos que su idea de justicia, pues bueno, es demasiado irreal, demasiado futura, y no entienden la enseñanza de la Biblia sobre lo que Dios hace con la injusticia. Entonces, ¿qué hace Dios con la injusticia? Te tengo que explicar que el más interesado en atender la injusticia del mundo es Dios, no tú. ¿Sale? Aunque a ti te enchile cuando oyes esas cosas que hacen con el país y aquella injusticia y los pobres y las etnias de México y toda la injusticia que hay. Tú te enojas, mira hermano, no se compara con el celo de Dios por la injusticia que prevalece en el mundo. O sea, yo no tengo que convencer a Dios de que se interese por la injusticia. El anhelo ardiente de Dios es que el mundo sea justo. Escuchen lo que dice el Señor en Isaías. Solo escúchenlo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Esa palabra, iniquidad, es sinónimo de injusticia. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios siempre está llamando a su pueblo a que hagan justicia. Entonces Dios no está desinteresado en hacerla. Pero aquí viene la clave. ¿Cómo atendió Dios? ¿Cómo atiende Dios la injusticia de este mundo? El hombre se llena de pecado y en la primera etapa dice que su maldad llegó a tal grado que Dios envió un diluvio, ¿no? Y solo quedó Noé y su familia. Y les da una oportunidad, dice: fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense, llenan la tierra otra vez. ¿Y qué vuelve a hacer el hombre? Se vuelven a rebelar contra Dios, hacen una torre, dicen: vamos a llegar al cielo, y Dios nos dispersa. ¿Cómo atiende Dios la injusticia? ¿Consumiendo al hombre siempre? No. La noticia, aquí llegamos al punto, ¿ok? La noticia clara de la Biblia es que la injusticia que existe en este mundo fue atendida por Dios a través de su amor, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en medio de la injusticia del mundo y a causa de la injusticia del mundo en una cruz, para que el Señor pudiera traer su justicia a esta tierra. Fíjese bien, hay injusticia. ¿Cómo la atiende Dios? Consumiéndonos. ¿Cómo la atiende? Amándonos. Piénselo si usted es revolucionario. Piénselo si usted anda con los grupos anarquistas de máscaras, los chavos que andan con máscaras aventando petardos. Piénsalo. El evangelio es más revolucionario que tú, porque Dios mismo atiende la injusticia del hombre amándonos.
y poniendo a su propio Hijo en sacrificio por el hombre, para que el hombre tenga acceso ¿a qué? A su justicia. Una vez que el hombre tiene acceso a su justicia y es justificado y se hace justo, si esa persona se hace justa, ¿cómo va a hacer su trabajo en la secundaria? ¿Justo? ¿Va a andar dando mordidas? No, no va a andar dando mordidas. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está en él. Y si quiere entrar a la prepa y sabe que le falta estudiar, va a orar al Dios del cielo porque su conducta es justa y no va a dar mordida. Y va a pasar a la secundaria a lo mejor a medias y va a entrar a su carrera. Si esa persona que Dios le ha dado su justicia termina como un juez, ¿cómo crees que va a ser? ¿Justo? ¿Por la ley? ¿Por el sistema? No, Señor, porque la justicia de Dios, que no existía en ese entonces, en esa situación, ahora es puesta a través de una persona que ha sido hecha justa. Piénsele bien lo que estamos diciendo aquí. Piénsele bien. Muy probablemente lo que estoy diciendo es que si tú quieres justicia en este país, no necesariamente significa correr al centro de la ciudad y formar parte de una manifestación y hacer una revolución armada. Eso se llama teología de la liberación y surgió por ahí en Centroamérica y Sudamérica en los años 70. Pastores movilizando sus iglesias para tomar las armas. ¡Wow! Piénselo. ¿Qué es la estrategia bíblica? La estrategia bíblica es que si hay injusticia en esa prepa, todo se hace con mordidas y chueco. ¿Cómo Dios mete su justicia ahí? ¿Cómo Dios la mete? Metiendo un justo que cuando se para ahí hace justicia. Ahora, el justo tiene que ser justiciero y sacar el machete y cortar la cabeza a todos. En el nombre del Señor se pone de ninja y se los echa a todos. ¿Esa es la justicia? No, Dios no introdujo la justicia al mundo fulminándonos. Introdujo, este es el poder de Dios, piénsalo. Introdujo su justicia al mundo amándonos y dándonos a su Hijo Jesucristo que vivió entre nosotros. ¿Cómo? Justamente. Un justo en medio de un montón de injustos. Sí, debes de saber la historia completa. ¿Cómo termina un justo en medio de un montón de injustos? ¿Cómo termina? Muerto, muy probablemente. Porque dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque cuando había la luz se notaba que sus obras eran malas. Quiero derecho desafiarlos aquí, los chavos que están aquí, los estudiantes, los trabajadores que están aquí. Neta, ¿vamos a ganar más manifestándonos en el Zócalo o viviendo justamente el reino de Dios en medio de la prepa, sin mordidas, sin copiar? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Con los justos. Dios mandó al justo en medio de la injusticia y transformó el planeta. Nuestro Señor Jesucristo transformó el planeta completo. La justicia entonces en esta vida solo es posible donde Dios ha penetrado con su reino entre los hombres. Fíjate, qué grueso es eso. Ponte a pensar. La justicia solamente es posible cuando Dios ha tomado su reino, su dominio, y lo mete en una familia. Y se produce justicia. Es la única forma. Pero al mismo tiempo, obviamente, reconocemos que vivimos en un mundo que está plagado de injusticia. Hoy entonces la noticia es que estamos viviendo en un tiempo de misericordia. Y como estamos viviendo en un tiempo de misericordia, por eso la justicia no se ejecuta rápidamente. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, como no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Porque hacen mal y como no hay justicia ahí, ¿qué hacen? En lugar de detenerse, ¿qué hacen? Lo hacen más todavía. Oye, mira, si hacemos esta tranza y le echamos más agua a los frijoles y le metemos en lugar del otro, nos sale más lana. Y como ven que nadie los cacha, lo siguen haciendo. Porque no se ejecuta luego sentencia. ¿Por qué? Porque Dios está teniendo misericordia. Entonces, fíjate qué respuesta la de la Biblia. La manera bíblica
bíblica de Dios de enfrentar la injusticia en este mundo no es fulminando a los que están haciendo injusticia, ni es tampoco que te escondas abajo de tu cama. La manera bíblica de traer justicia es cuando Dios introduce su reino de luz y de poder en medio del reino de tinieblas. Y dígame quién gana. La luz, hermano. Las tinieblas le hacen los mandados a la luz. Entonces no le saques. Un salón, 40 estudiantes en un salón, todos a favor de la homosexualidad, menos tú. ¿Entiendes qué es ser valiente? No es ir y agarrar cazuelas, ¿no? Es ahí decir, pues la homosexualidad, la Biblia, es mi convicción, es pecado. Te van a dar con el sartén. No es una falta de respeto a las personas que practican homosexualidad. Les amamos en Cristo, pero es pecado, punto. Pero pues cuando son 40 y todos dicen, sí, hay unos retrógradas que todavía piensan que esto es pecado, es fanáticos religiosos, y tú dices, yo soy fanático, no es fanático, ¿verdad? Pero que tú digas, no, pues yo estoy en desacuerdo con eso. Eso es hacer justicia. Lo que estoy tratando de explicar, hermano, es que hoy la justicia en este mundo, todas estas cosas que estamos viendo, se hace a través de la iglesia de Cristo en este mundo. Dios manda a su raza, Dios manda a su gente en medio de donde hay un chorro de injusticia. ¿Para qué? Para que se empiece a hacer justicia. No es fulminar al que está mal, ni escondernos abajo de nuestras sillas de la iglesia. No es negar que ese problema existe, ni tampoco es que quieras ir a rescatar a todos los huérfanos y todas las viudas y los traigas a vivir a senda de vida. No vas a acabar. Cuando tú llenes este lugar ya va a estar a la fila allá afuera de huérfanos y de viudas. ¿Tenemos que hacer acción social, sí o no? Sí. Ve este versículo. No todos estamos buscando los versículos, pero este te pido que lo busques. Proverbios 31:8. ¿Te parece? Vamos a verlo. Proverbios 31:8. Escuchen lo que voy a decir con atención, ¿sale? Para que no vayan a ser mis palabras tomadas fuera de contexto. Hay ciertas personas, existe cierta gente a la que Dios llama para hacer estas acciones sociales de forma definida. Y que sí son esos compas que se paran frente al tanque. ¿Ha visto esa imagen del hombre en China? Cuando estaba la represión del gobierno en China, y hay una hilera de tanques y hay un hombre con 2 bolsas del mandado deteniendo una hilera de tanques. No sé si ha visto esa imagen, búscala. Un hombre con unas bolsas de mandado y una hilera de tanques de guerra, y están detenidos y este hombre ahí. Creo que hay veces que hay algunos de ustedes que sí son llamados a ser los que meten el hombro y meten la mano para ayudar al débil. Escuche lo que dice Proverbios 31:8. Fíjate bien lo que dice tu Biblia. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo. O sea, alguien que no tiene voz, yo se la puedo dar. ¿Tiene sentido o no? Y luego la segunda parte, abre tu boca en el juicio de todos los desvalidos. Hay personas que están siendo totalmente abusadas en un sentido, y sí, hay ocasiones donde hay alguien que tiene que meter la mano. Un niño que es abusado sexualmente, hermano, no solo vayas a orar por él. A lo mejor va a ser caliente el asunto, pero muy probablemente tengas que presentar una denuncia. Si estás seguro, sigue los medios correctos, ten precaución, no andes de metiche en lo que no te toca, ¿me entienden? Pero muchas causas y situaciones van a requerir de muchos de nosotros que levantemos la voz cuando otros se callan. Está en la Biblia. Abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desvalidos. Dios te tiene que poner una convicción en eso. Y entre más cerca estés de Dios, atención muchachos que están en la universidad y en la escuela, entre más cerca estás de Dios, más clara es tu función en ese papel. Porque hay unos versículos en la Biblia que enseñan que cuando uno ayuna y se pone bien cerca del Señor y se entrega, dice la Biblia que el verdadero ayuno, ¿sabes cuál es? Escucha, dice, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos. Ese es el ayuno que me agrada. Que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres y vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Isaías capítulo 1. Ese es el ayuno que me agrada. Es decir, nuestra vida espiritual
Entre más chida esté y más prendidos estemos con el Señor, va a salir ¿en qué? En justicia. Y algunos de ustedes van a ser llamados para meter el hombro por otros que no pueden meterlo. Sigan la dirección de Dios y metan la mano. Y vamos a orar por ustedes. Te llevamos la Biblia a la cárcel si te agarran. O a mí, me la llevan. Pero, aquí está la clave. Unos se van solo con la acción social. No, hay que rescatar a todas las huérfanas, y hay que rescatar a todos los niños de la calle, y hay que salvar a todas las viudas, y meternos en toda la causa, ¿verdad?, política y social digna de la verdad. Y creen que en todo tienen que andar metidos. Pero se nos olvida que por el otro lado está la acción espiritual. Una es la justicia y la acción social, pero el otro lado más importante es la acción espiritual. Es decir, que hoy la iglesia tiene la responsabilidad directa de confrontar la injusticia. Pero confrontar la injusticia no significa que te hagas el superhéroe, ¿verdad? Digas, aquí yo soy senda de Vidoso número 3 y yo voy y me meto allá a pegarle las vallas del Congreso de la Unión, que lo tenemos muy cerca. Podemos hacer una actividad un domingo, ¿verdad? Primer domingo de febrero, golpear vallas allá en San Lázaro. Estaría interesante, ¿no? Pero hacer justicia no significa que yo voy a ir y hacer una confrontación física y golpear al legislador que aprobó la reforma energética. Hacer justicia, escucha bien esto, es llevar la justicia de Cristo a ese medio donde no hay nada justo y darle a esas personas la oportunidad de obtener la justicia de Dios en su vida. Eso es hacer justicia. ¿Cortar la cabeza? No. ¿Esconderte? No. Métete con la justicia de Cristo ahí. Preséntala. Modélala. Así se vive justamente. Así se hacen las cosas. Esto es andar derecho. Yo no miento. Yo no hago ese tipo de cosas. Yo soy honesto. Me diste tanto dinero, allí está la cuenta. Eso es meter la justicia. Entonces, pues, Señor, haz justicia. Te va a mandar a ti a que cortes la cabeza. No, a que vivas justamente en medio de esa gente y les des la oportunidad de que la justicia de Dios llegue a su propia vida. Imagina esta escena: injusticia en una familia. Un hombre, padre de familia, que tiene 3 hijos, pero prefiere al del medio, y al grande lo patea y al chico también. Y tiene acepción de personas. Prefiere al del medio porque es su tesorito. ¿Es justo? Ok, no es justo. Sale la injusticia en que maltrata a su hijo menor y a su hijo mayor, y aparte adultera, hiriendo a su esposa. ¿Es justo eso? No es justo. La esposa lo ama, le cocina, le cuida, lo atiende bien, y aquel baquetón se va con otra persona y adultera. ¿Es justo? ¿Sí o no? Así es el pecado. Siempre es injusto. ¿Qué sería en ese ejemplo hacer justicia? Yo sé que ya están pensando las piedras, hermano. O algunos están pensando en el machete. Esa persona no necesita justicia en el sentido de un machete que le corte la cabeza. ¿Qué necesita ese hombre? ¿Se acuerda cuál es la raíz de la injusticia? ¿Cuál es? El pecado del corazón, que es injusto en el interior. Entonces, ¿qué necesita? La justicia que Dios está regalando. Eso es lo que ese tipo necesita. Porque si ese tipo se reconcilia con el Creador, con Jehová Tzidkenu, y Dios le regala su justicia, ese tipo se va a empezar a ser justo. Y si se empieza a ser justo como Él es justo, ¿qué va a pasar en su familia? Va a cesar la injusticia. ¿Pero dónde empezó el asunto? ¿Cambiándole de familia? ¿Golpeándolo? No. Empezó desde el fondo del corazón. No se trata entonces de ir a pegarle, se trata de ir a predicarle y moldearle con nuestra vida lo que Cristo hace en mí. Si un patrón tiene una persona trabajando y le hace trabajar tanto tiempo y lo corre sin justificación y no le paga, ¿es justo o es injusto? Es injusto. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Quemarle la empresa? Sí. Ya sabe por qué tiene que orar esta semana, ¿no? No vamos a ir a corretearlo y a golpearlo. Eso sería el de la izquierda, dijimos, ¿verdad? El extremo, el guerrillero que quiere agarrar a bibliazos a todo el mundo. Hay veces que va a tener que hacer eso, va a tener que levantar su voz.
Pero en este caso, lo que ese tipo ocupa es que se le presente a Cristo, que Dios le regale su justicia y empiece a ser justo como patrón. No es quemar su casa, tampoco es decir, ay, somos cristianos, hay que aguantar la injusticia. Cuando nos toca, ahorita vamos a ver eso, aguántela. Pero mucho del trabajo de un cristiano no es aguantar la justicia, es meter justicia donde hay injusticia. Vamos a ser justicieros, ¿qué le parece? Pero en este sentido bíblico, ser justicieros, meter la palabra de Dios, inyectar el evangelio en lugares donde no hay justicia. Ese es el desafío aquí, hermanos. Inyectar el evangelio. Se imagina, a ver, piensa un segundo. Se imagina un juez, evidencias aquí, evidencias acá, un abogado, un fiscal y un acusado. ¿Se imagina un juez con temor de Dios? Uy, hermano, ¿va a violar una ley? No, hombre, aunque le den, porque su temor está en Dios. Y como su temor está en Dios, no hay soborno ahí, ¿verdad? Dios lo va a librar. Pero es, ¿qué buscamos ahí? ¿Por qué va a ser justo el juez? ¿Porque se sabe las leyes? Por su temor de Dios. ¿Sí o no? Su temor de Dios. La justicia se sale se empieza a notar. ¿Qué diferencia haría entonces? Piénselo, por favor. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llena de representantes de izquierda, unos cuantos de derecha, pero mayoritariamente de la izquierda, y sale alguien y dice, vamos a aprobar que sea legal matar bebés. Y se aprueba. Y ahora es legal, si no te gusta, si no estás a gusto, si te arrepientes, matar al bebé. ¿Qué ocupamos? Cortarles la cabeza a todos ellos. Ocupamos justos ahí. ¿Entienden, muchachos? Ocupamos justos ahí en esos curules. Ay, es que no es de Dios ser político. Puede ser que sí. Si Dios te ha puesto esa convicción y que vivas en rectitud ahí y que modeles la rectitud. Todos los comerciantes a tu alrededor son tranzas. Mete justicia. Mete justicia allí. Tú pesa cabal, justa. Todos tus empleados, todos tus compañeros de trabajo son chuecos. Mete justicia ahí. Eso es hacer justicia. Y sí, no es el tema de hoy, pero también lo voy a mencionar. Sí, a veces a nosotros nos toca ser víctimas de la injusticia. Directamente víctimas de la injusticia. La Biblia en Romanos 13 te enseña que no debo creer que me toca a mí hacer justicia y levantarme como juez. Debo de encomendar la causa al que juzga justamente, como dice Pedro. No voy a buscar la justicia yo. Si está en mis manos evitar que el pecado del otro me siga afectando, voy a poner un alto para que su pecado ya no me afecte. ¿Me entiende? Voy a hacer lo que esté en mis manos. Pero no se trata de yo hacer la justicia que solo a Dios le toca. El cristiano entonces no está llamado a tomar venganza. El cristiano no está llamado a hacer justicia por su mano, y tenemos que tener cuidado de no llenar nuestro corazón de rencor por la injusticia. Escucha lo que dice el Salmo 37 y termino con esto. Salmo 37. El Señor te dice hoy: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, hermano, de los que hacen iniquidad. ¿Sabes por qué? Dice la Escritura: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces, ¿qué hago? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es más, dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, ¿se lo sabe? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37. Qué postura más sana, ¿no? Nos da para entender quién es el que hace justicia. Entonces, hermano, ¿qué te estoy diciendo? Mira, vamos a hablar, para terminar, de la injusticia directa que vemos cuando vamos en la calle y vemos un niño que está viviendo abajo de un puente y no ha comido y te pide un peso. ¿Sí los han encontrado o todos viven en las lomas aquí?
Los hemos encontrado a todos lados, están cerca de nosotros. Escucha bien, esa injusticia de ese niño, yo tengo que hacer las dos cosas. El taco, pero no solo el taco. Porque ¿qué necesita ese chico? ¿Un taco nada más? Necesita la justicia del Dios justo en su vida para que no crezca bien llena la panza, pero injusto. ¿Sí? Tampoco es bíblico que le prediquemos de Cristo y se muera de hambre. ¿Tiene sentido? Le llenamos la panza y le predicamos al corazón. Entonces, seamos sabios, seamos inteligentes cuando hacemos ese tipo de ayuda. Cuando vamos con las personas y tratamos de ayudar, a veces nada más poniéndole un parche al asunto. Mi cuñada nos contó una vez, trabajaba en un hospital y llegó en la zona de urgencias un hombre con el rostro lleno de sangre, que le habían dado un machetazo del centro de su cabeza, ¡pah! Y traía un curita atravesado. Y llegó a la sala de urgencias con un curita atravesado y la cabeza partida a la mitad. ¿Eso ayudaba? No, no ayuda. Se siente bien nomás, pero no ayuda en nada. A veces dar un peso, dar 2 pesitos, dar un taco a una persona no hace mucho. Hay que entender aquí, nuestra manera de hacer justicia debe ser duradera, de alto impacto, de impacto duradero. Una justicia que entra a la vida de esa familia y el cambio se hace completo. Desde el interior, un cambio que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, en lugar de un taco que le quita el hambre a un rato a una persona, vamos a hacer cosas junto con el taco que le cambie la vida a esa persona. ¿De qué manera? Pues con el taco que me dé permiso de ir a ver dónde vive. Con el taco que me dé chance que me conozca. Más que el taco, mira, yo me llamo Pedro y quisiera saber qué onda, dónde vives. Con cuidado, ¿verdad? Para que no vaya a ser malinterpretada nuestra justicia, nuestro amor a las personas. Pero el chiste aquí es donde podamos y como podamos, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Si Dios te pone convicción en tu corazón, ve, hermano, y levanta la voz contra la injusticia. Hazlo. Pero la gran mayoría de nosotros debemos entender que el cambio no se da desde afuera hacia adentro. El cambio se da desde el corazón de un individuo para afuera. ¿Ya no aguantas a tu patrón? ¿Qué necesita? ¿Qué así que le corten la cabeza? ¿Que me la empieza? ¿Qué necesita tu patrón? La justicia de Cristo. ¿Ya no aguantas a tu vecino que tiene posada todos los días? Pachanga. ¿Qué necesita tu vecino? ¿Que le caiga fuego, se le caiga la casa? ¿Qué necesita tu vecino? La justicia de Cristo. ¿Sí o no? ¿Te han asaltado? ¿Te han robado? ¿Qué necesita el ladrón que te asaltó? Aparte de un ojo morado que tú le quisieras poner. ¿Qué necesita? La justicia de Cristo en su vida. Tenemos que ser justicieros, hermanos. Cristianos que agarran su justicia y la viven en medio de un chorro de injusticia. Así trata Dios la injusticia en el mundo. Te invito a orar. Señor, la verdad estos temas, Padre, son difíciles e incómodos para mí. Tú conoces mi corazón, pero gracias porque en tu Biblia tenemos tal claridad, Padre, que en realidad no hay por qué equivocarse, no hay por qué escondernos, ni pensar que tenemos la obligación de ir nosotros y hacer justicia por nuestra mano. Estamos bien conscientes, Señor, de las graves injusticias que se cometen en nuestra tierra. Y te pedimos perdón, te pedimos misericordia, pero te damos las gracias porque ya has solucionado de fondo el problema de la injusticia en el mundo. Y hoy nos has mostrado que la injusticia se atiende cuando tu iglesia trabaja en colaboración contigo para modelar en otros la justicia tuya. Oramos por esos legisladores, Señor, que tú, Padre, busques, abras puertas, tengas medios para llevar a tus hijos cerca de ellos y que les expongan cómo pueden ser justos. Oramos por los jueces de nuestra nación, por los ministerios públicos, las policías. Oramos por el presidente de esta nación, el señor Enrique Peña Nieto. Padre, tú conoces su corazón e independientemente de nuestra ideología, sabemos que él necesita tu justicia, Señor. Tu palabra enseña que cuando el rey te teme a ti, el pueblo vive en paz. Pero que si el rey no te teme, habrá siempre injusticia. Y nosotros oramos hoy para que, Padre, nos ayudes a entender que ese hombre
que necesita tu justicia, la va a conocer a través de tu iglesia, de un creyente que le acerques. Los comercios que hacen tranza, tú vas a empezar a cambiar ello, Padre, con creyentes que hacen justicia. En las escuelas, cuando todo mundo anda chueco, tú vas a cambiar eso y vas a atender la injusticia con creyentes que viven justamente en medio de un mundo rodeado de tinieblas. Dices en tu palabra que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese creyente, esa hermana que en medio de sus vecinos vive diferente, esa hermana que hace justicia ahí en su medio, es el instrumento que vas a usar para iluminar toda una colonia, Señor. Nuestras células, oramos que hagan justicia. Tu gente, oramos que hagas justicia a través de ellos, Señor. Haz tu voluntad y te damos las gracias por darnos el privilegio de participar socialmente y participar sobre todo espiritualmente, inyectando la luz de tu reino en medio de las tinieblas. Y nunca las tinieblas ganan. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Danos sabiduría para hacer lo correcto. Lo pedimos en el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Se la chutaron toda y los felicito. Dios les bendiga. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.